cabeza y de suadero, las tostadas de pata y el pozole. Buenas son las flautitas de requesón, las enchiladas dulces con su cremita, pero sin duda que los más sabrosos son los famosísimos tamales de chonita. Los taquitos de cabeza y de suadero, las tostadas de pata y el pozole. Buenas son las flautitas de requesón, las enchiladas dulces con su cremita, pero sin duda que los más sabrosos son los famosísimos tamales de chonita. Buenas noches, a Con Pan y Vino se anda el camino. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo desde el Facebook Live de Letra Fría. Mi nombre es Esther Armenta y es un gusto acompañar esta tarde-noche en el espacio de este quinto programa de Con Pan y Vino, estar en compañía de Felipe Flores. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Tei, con mucho gusto de verte y saludar a todos los amigos que nos hacen el favor de vernos allí a través del Facebook. Y bueno, pues hoy con mucho gusto y con mucha alegría por el tema que vamos a tratar, el personaje que vamos hoy a comentar. Así es, como lo anunciamos a través de nuestras diferentes redes sociales, el tema de esta noche es Antonio Alatorre y la obra que él dejó y el legado también que él dejó. Para quienes no lo conocen, en unos momentos más estaremos platicándoles sobre la vida de este autor de orígenes autlenses. Pero antes de dar inicio con este programa, les recordamos que puede contactarnos a través de nuestras diferentes redes sociales y comunicarse para dejar comentarios y preguntas también a través de nuestra línea en WhatsApp. El número está disponible en la pantalla, así es que si ustedes quieren ser parte de este programa y estar interactuando, no duden en hacernos llegar sus comentarios. Ahora sí, Felipe, cuéntanos un poco qué es lo que vamos a estar viendo. Bueno, pues mira, un personaje autlense, jalisciense distinguido, que entre muchos premios que obtuvo fue Premio Jalisco, y eso es algo muy importante para todo jalisciense, porque el hecho de que tus paisanos, la tierra que te vio nacer, te distinga y te otorgue un premio estatal es muy importante, no solamente para Antonio Alatorre, para cualquier jalisciense que lo recibe. Entonces fue Premio Guggenheim también en Humanidades, que es una distinción también muy importante en favor de un personaje. Y bueno, pues toda la obra literaria que hizo, toda la obra que Antonio Alatorre tiene, inclusive la biblioteca del Centro Universitario de aquí de Utlán, lleva por nombre precisamente a Antonio Alatorre, que es una forma de rendirle tributo desde un reconocimiento a toda la labor literaria. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, en fin, una gran cantidad de cosas que seguramente nuestro invitado el día de hoy nos va a ampliar mucho y que vamos a tener la oportunidad de comentar aquí algunos de los libros que él escribió y que va a ser muy interesante para todos los autlenses el poder identificarse más con ello, ¿no? Así es, y justamente en relación a este apasionado de las letras que dejó un legado muy importante, pues tú mencionabas detrás de cámaras, antes de iniciar el programa, algunas citas que lograste recopilar y no sé si te pareciera preciso compartirlas con el público en este momento. Sí, aunque fíjate que me gustaría, ya que viniera nuestro invitado, para que pudiera ahí cuadrar con los temas que él nos va a platicar, pero si quieres... ¿Las reservamos y no? No, tú no te preocupes, ¿las reservamos? Órale, sí, ándale. Mejor cuéntanos qué es lo que has leído de él, cómo ha sido tu interacción con este autor. Bueno, desde luego que como un personaje autlense, yo creo que es importante leerlo, así como hablamos el otro día aquí con el doctor Preciado de Ernesto Medina, así también hoy vamos a hablar con nuestro invitado de Ernesto Alatorre, y que desde luego los libros que él tiene son libros muy importantes, los 1001 años de la lengua española,
el tema del Brujo de Autlán, y que precisamente el día de hoy nuestro invitado tuvo ahí, a propósito, como invitado también al maestro Alfredo Ortega, y hablaron sobre uno de los libros de Antonio de la Torre, que se llama El Brujo de Autlán, que seguramente la gente va a estar muy divertida cuando nuestro invitado les comente el contenido del Brujo de Autlán. Así es. ¿Verdad? Yo creo que ya generaste un poco de misterio en torno a quién estamos hablando, porque Eso, no hemos anunciado... Los misterios te toca a ti resolverlos y decirlos. Sí, no hemos anunciado quién estará con nosotros esta noche, y se trata del cronista municipal Guillermo Tovar, quien en unos minutos más estará compartiendo con nosotros cuál es la importancia de hablar de Antonio Latorre y también el legado que él dejó a través de las letras. Pero, ¿qué te parece si para conocer más a fondo un poco de quién fue Antonio Latorre, pues vamos a ver una producción que hemos preparado? Me parece muy bien, creo que vale la pena y que la gente pues también entre en el contexto del programa de hoy, ¿no? Así es, vamos con esto que hemos preparado para ustedes, después nos vamos a corte y regresamos listos entonces para recibir a Guillermo Tovar y continuar hablando de Antonio Latorre. Antonio Latorre nació el 25 de julio de 1922 en Autlán, Jalisco. Murió el 21 de octubre del 2010. Ingresó a la academia como miembro honorario en 2001. Estudió letras en la Facultad de Filosofía y Letras y Filología en el Colegio de México. Además, tomó clases en España y Francia, en el Colegio de Francia, y de Raymond Lebert en la Sorbona. Fue discípulo de Raimundo Lida. En el campo de la docencia, trabajó en instituciones como el Mexico City College, la UNAM y la Universidad de Princeton. En 1990 fue nombrado profesor emérito del Colegio Nacional. También aportó en otros campos, puesto que fue investigador y director del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios en el Colegio de México. Asesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y de la editorial Siglo XXI. Además de la investigación, se dedicó a la crítica literaria. Sus conocimientos de lengua como el griego, latín, inglés y francés le permitieron trabajar como traductor en el Fondo de Cultura Económica. Junto con Juan José Arreola fundó la revista Pan. También dirigió la nueva revista de Filología Hispánica y codirigió junto con Tomás Segovia la revista mexicana de literatura. Fue miembro de la mesa directiva del PEN Club Internacional de México, del Consejo de Redacción de las revistas Diálogos y Nexos, del Colegio Nacional y del Sistema Nacional de Investigadores. Durante su carrera, recibió numerosos premios y reconocimientos como el Premio Jalisco, el Premio Titular de la Cátedra Italo Calvino, el Premio Nacional de Ciencia y Arte en Lingüística y Literatura, la Medalla José María Vigil por su labor como investigador en el Estado de Jalisco, el Premio José Gauss, otorgado por el Instituto de Intérpretes y Traductores. Asimismo, fue becario de la Fundación Guggenheim. De sus obras más destacadas, conocemos Los 1001 años de la lengua española, Sor Juana a través de los siglos, ensayos sobre crítica literaria, Serafina y Sor Juana, La migraña, entre otros. Pues ahí está la información sobre este personaje nacido en Autlán el 25 de julio de 1922, y mira que antes de irnos a ver esta información yo me adelanté un poco y dije que nos íbamos a corte. Todavía faltan unos minutos más para poder recibir a nuestro invitado, así es de que seguiremos platicando sobre la obra de Antonio Latorre, y a mí me gustaría, Felipe, si tú pudieras compartirnos cuál ha sido tu experiencia a través de su escritura. Bueno, sin duda alguna, una experiencia muy importante porque, como decíamos hace un momento, Tei, todo el legado que dejó en el aspecto pues del manejo del lenguaje, de toda la historia del lenguaje, sin duda alguna que impacta cuando tú escuchas y ves pues toda la aportación que hizo al idioma español Ernesto Latorre, pues, y que el gran reconocimiento internacional que tuvo, pues sin duda alguna que te sientes orgulloso de todo eso, ¿no? De que de una gente de aquí, de la región, de Autlán, pues haya trascendido de una forma tan intensa y tan importante en la literatura universal, ¿no? Y además, pues, hay algo que a mí me llama la atención, hay un libro que habla sobre los sueños eróticos de los poetas del Siglo de Oro, que es muy importante, es una delicia leerlos porque
pues hay cosas muy maravillosas en la descripción que hacen, ¿no? Y entonces esa recopilación que hacen de poemas de esa época, pues sin duda alguna que impacta, ¿no? Hay uno que, por ejemplo, me acuerdo de uno de Francisco de Quevedo, que quiero recitar nomás un solo verso, que se llama pues Amarga la verdad. Es un poema muy bonito de Francisco de Quevedo, que por cierto musicaliza otro español que se llama Paco Ibáñez, y que yo recomiendo a todo nuestro auditorio que escuchen a Paco Ibáñez, un cantor extraordinario, y en ese poema dice: pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca, y si el alma su hiel toca, esconderla en necedad. Sépase pues libertad, que ha engendrado en mi pereza la pobreza. Y dice este otro verso complementario maravilloso, dice: ¿quién hace al ciego galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avariento viejo le sirve de río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero? El dinero. Ya te imaginarás el concepto. Estamos hablando de un poema del año 1549, 1550 y tantos. Entonces ya te imaginarás todo el contexto de este poema, ¿no? Tan fuerte, tan intenso, y que no cambia mucho en nuestra época, ¿verdad? Entonces es maravilloso, pues, darte uno cuenta de que todo esto lo puedes acceder a este tipo de libros, y que desde luego ya va a platicar, decíamos hace un rato, del Brujo de Autlán, que es otro libro también de Ernesto Latorre, muy muy interesante, y que sin duda alguna las anécdotas, los comentarios que nos va a hacer Guillermo, pues van a ser muy muy atractivos y muy alegres para toda la gente, ¿no? Yo creo que es parte de la obra, desde luego. El tema, pues los demás libros, La migraña, que fue el último libro que escribió, pero que, insisto, yo quiero dejar esa parte para que Memo nos la comente. Y si nos da tiempo todavía, por si ya no hubiera la oportunidad, este es un fragmento de una poesía muy interesante que edita en el libro precisamente de los 100.001 años de la Academia de la Lengua. Dice: como en el mito de Edipo, el hijo mató a su padre, del latín al español conservó su fenotipo, mi querida lengua madre. Fíjate más qué bonito el verso, ¿no? Y que desde luego eso te hace ver la importancia que tiene el idioma, el lenguaje en nuestra época, y que él ha tenido siempre, ¿no? Por ello, pues, para nosotros es muy muy atractivo, es muy satisfactorio poder hacer estos comentarios contigo, y sobre todo que nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos, pues nos puedan dar sus propios comentarios, y la figura principal del día de hoy, que es nuestro cronista Guillermo Tovar, pues nos va a ampliar ya en un momento más que entre con nosotros. Así es, estamos listos para recibir a Guillermo en el estudio, y antes de irnos a corte yo solo quiero recomendarle a las personas que se quieran acercar más a Antonio Alatorre como autor. Hay dos breves documentales, muy breves porque son menores a 30 minutos, sí, del Colmex y de la UNAM, están disponibles en YouTube. Entonces, si ustedes quieren saber cuáles eran las pasiones, inspiraciones y trayectoria de este autor, pues les recomiendo que visiten estos documentales disponibles en YouTube. Y bueno, ahora sí, nos vamos a un breve corte, en lo que pues recibimos a nuestro invitado y regresamos a Con Pan y Vino, sean del camino, no se despeguen.
Regresamos, amigos, a su programa Con Pan y Vino se anda el camino. Quiero dejar constancia que la producción me hizo una observación y que me equivoqué al nombrar, en vez de Antonio, dije Ernesto Latorre, y bueno, corregimos, pero bueno, ya darle la bienvenida a nuestro compañero, y así de entrada, antes de presentarle, la familia de Antonio Latorre, una familia muy prolífica, 3 hermanos. Guillermo, ahorita nos corriges. Antonio Latorre, Carlos Alatorre, ambos escritores, y Moisés Alatorre, músico. Moisés Alatorre, músico, y dos hermanas monjas. 2 hermanas también, monjas. Que tuvieron una forma de pensar muy distinta de don Antonio, que era, Sí. no era ni siquiera creyente, ¿no? Así bueno, es. antes un saludo para todo el auditorio. Y a Bienvenido, Guillermo Tobar. Memo. Gracias. Un gusto tenerte gracias. aquí con nosotros. Sí, si ustedes acaban de conectarse y como pudieron escuchar algunos de los comentarios, pues esta noche está dedicada a la vida y obra de Antonio Alatorre, filólogo nacido en Autlán, quien nos dará algunos datos importantes sobre este autor, pues es Guillermo Tobar, y por eso justamente está aquí con nosotros. Hace unos momentos mostrábamos a la audiencia una breve cápsula en donde compartíamos datos biográficos de este autor. A mí me gustaría iniciar justamente por esta parte platicando contigo y que nos cuentes de manera muy general y breve. Yo sé que la trayectoria de Antonio Alatorre pues es importante y es larga, pero brevemente, ¿quién fue Antonio Alatorre? ¿Cuál fue su vida, su historia? Bien, sí, como dices, hay muchos recursos actualmente donde encontrar a detalle su historia. Me gustaría más enfocarme en su relación con Autlán, si me lo permite. Eso sería muy importante. Don Antonio pues fue uno de los intelectuales mexicanos más respetados de su tiempo, del siglo XX sobre todo. Fue, como bien lo menciona, un filólogo, sobre todo filólogo, aunque también fue editor, fue escritor. Al final dejó una novela que a lo mejor luego la comentamos, la de La migraña, pero en general podemos decir que fue uno de los intelectuales más importantes, más respetados en México. Incluso considerado la mayor autoridad o el mayor experto en la obra de Sor Juana. Sí, por supuesto. Por encima de Octavio Paz, quien es el más conocido por ese tema, pero en realidad don Antonio tenía un conocimiento que se puede ver en su obra, mucho más profundo de la obra de Sor Juana, que era uno de sus temas yo creo que predilectos, de los preferidos, de sus temas de investigación preferidos. En cuanto a Autlán, pues él, como bien lo mencionan, nació aquí en Autlán en 1922, se fue joven por cuestiones económicas, al parecer. Lo manda su familia a estudiar al seminario para que pues tomara su camino, porque ya era difícil tener todos los hermanos ahí en casa. Como ocurre todavía con muchas familias, Memo, sí, ¿no? Seguramente. Sí. Pero a pesar de que se fue muy joven, pues él nunca dejó de sentirse autlense. Podemos encontrar en internet, hay muchas entrevistas, hay muchos textos que hizo en diversas revistas don Antonio, incluso hay declaraciones en documentales, declaraciones de su propia voz, en los que menciona su relación con Autlán. Él se dice autleco todo el tiempo. Es correcto. Incluso en uno de sus libros, mejor dicho, en el prólogo a las crónicas de Autlán de don Ernesto Medina Lima, viene una anécdota ahí lo mencionas, de cómo él no se siente tan jalisciense, sino autlense. Así es. Como tal. Creo que fue cuando le entregaron el premio Jalisco. El premio Jalisco. Él menciona ahí esa anécdota. En 1950 y tantos, 59. No, el premio Jalisco él lo recibe en 1994, si no recuerdo. 94. Sí, el premio Jalisco. Como les digo, siempre tuvo una relación cercana con Autlán. Su familia fue muy conocida, muy activa en el medio autlense. Su padre, don Mercindo, tuvo una tienda de abarrotes que se llamaba el Gran Número 8, en la esquina donde ahora está la sucursal de Vancomer. Y era muy famoso en toda la región por el chocolate, las tablillas de chocolate que él mismo fabricaba y vendía ahí, incluso distribuía hacia la costa también. Mira. Era famoso la mamá de don Antonio, también era muy conocida, estaba muy inmersa en aquella escena
cultural del Autlán de los años 20, 30. Tuve una vez la oportunidad de platicar con las señoras Dolores y Esperanza Martínez, unas señoras ya muy ancianas, que vivían ahí por el barrio de las Montañas. Sí. Ellas estuvieron participando en los grupos de teatro y en los grupos musicales que había en esos años, y mencionan a la señora Sara como una de las personas que les proporcionaban obras de teatro, libros, para que le sacaran sus obras y las ensayaran. Y don Antonio tiene una relación importante también con su maestra María Mares. Él estudió en la Escuela Superior para Niños, que dirigía la maestra María Mares, que estaba donde ahora hay una finca ruinosa, ahí en la esquina de las calles de Borbón y Escobedo, que dice ahí Centro Cultural Autlán, porque un tiempo, hace algunos años, funcionó como centro cultural, pero ahí estuvo la escuela de la maestra María Mares, y allí estudió don Antonio, allí aprendió las primeras letras, ahí se relacionó con gente de Autlán, con sus compañeros, con sus maestras, y con la maestra María Mares tenía una relación especial porque eran también vecinos, vivían ahí por la calle de Borbón. Y él cuenta que se pasaba a las tardes a veces en casa de la maestra María Mares porque le gustaba ir para que le prestara libros. Él desde chico le gustaba leer y pasaba tardes enteras leyendo, a diferencia de sus hermanos y amigos que jugaban como cualquier niño. Claro. Asuntos de peleas o cosas más rudas. A él le gustaban los libros, y él desde chico se pasaba las tardes ahí con la maestra María Mares. Entonces desde niño fue pues un amante de las letras en general. Y de hecho no es novedad que la primaria lo marcó. Yo he consultado varios documentos, videos en donde se reitera que la primaria fue determinante para su futuro, ¿no? Él, como muy agradecido con la formación que recibió en la primaria aquí en Autlán, y justamente refiriéndonos a Autlán, Guillermo, ¿qué tan evidente es la influencia del municipio en la obra de Alatorre? Bueno, él siempre se consideró autlense. Hay una declaración por ahí, en algún lugar que ahorita no recuerdo, donde él dice: soy un payo de Autlán. Soy un payo de Autlán, es correcto. Desde ahí se ve pues que llevaba presente la autlanidad en su ser, pero también está la influencia que recibió en Autlán, sobre todo yo creo que está en la influencia que tuvo la maestra María Mares. Claro. A ella la recuerda, incluso ya muy grande, en algunas entrevistas la recuerda con mucho cariño, un personaje que lo marcó, que lo influenció mucho en su vida. Sin duda. Entonces, seguramente tiene esa influencia de la maestra María Mares y de su escuela, por cómo se manejaba, cómo aprendían los niños con unos recursos muy escasos. Pues en esa época dice que el único libro que llevaban era el que tenía la maestra, el libro del maestro, y los niños no tenían libro, tenían que tomar apuntes y tal. Y también el entorno general de Autlán está pues muy presente en las obras que tiene de creación, que son pocas. Está la novela de La Migraña, y está la parte del Brujo de Autlán, que es relatado por él. Pues está muy presente ese entorno autlense y ese cariño que él tuvo siempre por Autlán. Se nota en lo que él escribe. Sin duda, y el relato del Brujo de Autlán, que es una novela muy, muy interesante, ¿no? Ahí que habla de las peripecias de un personaje autlense, ¿no? Y que fue el tema que trataste hoy con el maestro. Acabo de platicar hace un rato con el maestro Ortega, ¿no? sobre el Brujo de Autlán. Y seguramente, pues, divertidos los comentarios que hicieron, ¿no? Sí, claro que sí. El Brujo de Autlán es un libro, y lo comentábamos ahora con el maestro Ortega, un libro de importancia muy alta para todos los autlenses. De hecho, está dedicado, trae una dedicatoria para los habitantes de Autlán, del mismo Antonio Alatorre. Es una historia muy interesante, es una historia real con la que se topó don Antonio Alatorre en el Archivo General de la Nación, no buscándola, Así es. pero la dio con ella, del proceso que llevó la Santa Inquisición, contra un autlense, Martín, ¿qué? Marcos de Monroy. Marcos de Monroy.
un habitante de Autlán de los últimos años del siglo XVII, primeros años del siglo XVIII, a quien acusaron de brujería. Así es. Y bueno, don Antonio, en ese libro, El Brujo de Autlán, hace una narración que el maestro Ortega en un momento califica como puede considerarse una novela, esa narración, aunque no es propiamente. no es una novela, pero puede considerarse como tal. La primera parte del libro es eso, la narración de la vida de Marcos de Monroy, basado en el proceso que está ahí en el archivo. De la Santa Inquisición. Y la segunda parte es la transcripción de todas las actas, de donde vienen cosas interesantísimas. Por ejemplo, vienen los testimonios que dieron algunas de sus víctimas de Marcos de Monroy, donde narran las brujerías que hacía, por ejemplo, a alguna mujer que la invitó a ir a Tuxcacuesco a una fiesta, y que irían y vendrían en la misma noche, porque se irían en una alfombra voladora, algo así. Describe aquelarres que se hacían en la cueva del ermitaño, acá en el Cerrito. En el Cerrito. Sí, algunas de sus víctimas pues narraban eso. Sí. Y desde luego las curaciones a las que sometían medio vidente mujeres. También era, ¿no? Sí, se supone que sí, se supone. Sí. Se supone que vio o supo el momento en que llegó la flota española al puerto de Veracruz, en el momento que estaba diciendo, dijo, ahorita en este momento está llegando la flota. ¿No? Eso no se sabía sino hasta semanas después, porque bueno, había que cruzar todo el país, ¿no? Así es. Oye, perdón que te interrumpa, Memo, pero hablamos ya un poco de la vida de Antonio Alatorre y también de su obra, y ya hablamos también del cariño que le tenía a su ciudad natal, a Autlán. Sin embargo, actualmente tú consideras, y con la trayectoria que tienes, que Antonio Alatorre es conocido y reconocido en el municipio que tanto quiso. No creo que en la magnitud que debería ser. Sí es muy conocido en el ámbito universitario, en el ámbito cultural. Sí, decíamos hace un momento que la biblioteca del Centro Universitario lleva su nombre, pero así, Memo, por ejemplo, tú en tu blog de Cultura Autlán tienes ahí un documento en donde comentas que la rotonda de los hombres ilustres, de los autlenses, ahí hacen falta algunas de las personalidades. Antonio Alatorre obviamente no está ahí. No, Antonio no, y no tendría por qué estar, porque es la rotonda de los músicos. De los músicos, nada más. Perdón, el que podría en todo caso sería Moisés, su hermano, que tuvo una carrera muy importante también. Entonces, como la director. rotonda es exclusiva para los músicos. Sí, por lo menos así se anunció el día que se inauguró la rotonda que develó Carlos Santana. Y no pudiera ser. No, por el concepto de Carlos Santana, ahí tendría que está ser. Carlos Santana y está el busto de don José Santana, el papá de Carlos. Y se supone que en los demás pilares que están ahí ahora desocupados se pondrían Moisés Alatorre. Podría ser Moisés, o los que determine quien lo vaya tenga a ejecutar al final. Sin este reconocimiento que debería de tener, ¿tú por qué crees que es importante y necesario hablar de Antonio Alatorre y de su obra? En general porque, bueno, hablando del ámbito de Autlán, es importante que hablemos de él porque fue uno de los autlenses, un paisano nuestro, que alcanzó niveles de excelencia en su trabajo y reconocidos a nivel internacional. Es alguien que tuvo una carrera muy importante, como han tenido personajes como músicos, como algunas otras personas, y pues hay que reconocerlo y hay que tomarlo incluso como algunas personas. Y también hay que hablar de él, porque en su obra hay elementos que a nosotros como autlenses, como habitantes o naturales del pueblo de Autlán, no son significativas, no son incluso útiles. En el Brujo de Autlán aparecen elementos que nos hablan de cómo era la vida cotidiana en el Autlán virreinal, que no aparecen en la obra de historiadores. Los historiadores nos ofrecen una información muy valiosa, pero don Antonio nos ofrece el color, el detalle de cómo vivía la gente de aquí hace 300 años. En la otra obra que está muy relacionada con Autlán, que es La Migraña, una novelita, es la novela publicada de manera póstuma. Así es. Que es una novela autobiográfica.
él recuerda su Sus infancia tiempos, en su Autlán, infancia, sí, claro, claro. su juventud también en Autlán y cuando se tiene que ir al seminario. Y también pues ahí está incluido la relación con Autlán y son cosas que resultan, como ya dije, significativas para la gente de Autlán. Y por eso hay que tratar de que no se olvide. Claro. Quienes ya lo conocen, pues, que lo sigamos conociendo. Y quienes no lo conozcan, que sepan quién fue y por qué es importante su obra y su vida en general. Memo, justamente bajo esta dinámica de conocer más y acercarnos más a su obra, tú nos hiciste algunas recomendaciones para compartir con el público. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver qué recomienda Guillermo Tovar para conocer mejor a Antonio Alatorre y acercarnos a su historia? Nos vamos con esta cápsula. Bien, yo recomiendo especialmente tres obras de las de Antonio Alatorre y por diferentes motivos. Me gustaría comenzar con la gente de Autlán, a los autlenses. Me gustaría recomendarles especialmente dos de ellas. Una es El Brujo de Autlán, la historia de Marcos de Monroy, un personaje autlense que vivió entre finales del siglo XVII, principios del XVIII, y que fue procesado por brujería en la Inquisición. Y la recomiendo porque es una historia que nos arroja muchos detalles sobre la forma de vida cotidiana en el Autlán de aquella época. Esta obra de Alatorre es única en ese sentido, de que nos arroja mucho color sobre cómo vivían los autlenses durante la colonia. Otro que también recomiendo mucho a los autlenses es La Migraña, la única novela que escribió don Antonio y que nunca se atrevió a publicar, pero que la publicaron sus hijos de manera póstuma. De hecho, la dejó inconclusa Antonio Alatorre y los hijos le escribieron ahí un parrafito muy breve como final a lo que él había dejado y la publican en el Fondo de Cultura Económica, y es una novela autobiográfica. Toma el lugar del protagonista, cuyo nombre es Guillermo, y recuerda su infancia en Autlán con la descripción de lugares, de situaciones muy específicas del Autlán de su época, años 20 y 30 del siglo XX, y también recuerda su época de seminarista, sus vicisitudes, sus problemas en la juventud, y también su padecimiento de la migraña, pero lo hace de una forma con un manejo de lenguaje magistral. Esos dos libros se los recomendaría mucho a la gente de Autlán especialmente, y a todas las personas que hablamos español, a todos los que tienen como lengua materna o quieran aprender, están aprendiendo el español, les recomiendo mucho Los 1001 años de la lengua española, una historia de nuestra lengua, desde el latín vulgar hasta nuestros días prácticamente, de una manera escrita, de una manera muy ágil. Entonces estas tres obras son las que me gustaría recomendar especialmente de don Antonio Alatorre. Bueno, ahí están las recomendaciones para acercarse a la obra de Antonio Alatorre, y antes de continuar con este programa, quiero aprovechar para mandar algunos saludos de personas que están siguiendo este programa en vivo a través de Facebook Live. Un saludo para Demian Hayes, Irma Virgen González y Alfredo Ortega Ojeda. Gracias por seguir con nosotros, ya estamos de regreso, Felipe. Sí, muchas gracias al maestro Ortega que se esté comunicando con nosotros. Yo le quería comentar a Memo, Tey, que el Brujo de Autlán es una especie de microhistoria de Autlán, y que así como Antonio Alatorre hay otros personajes, Memo, muy interesantes, y que se pudiera hacer una microhistoria de estos personajes aquí de Autlán y de la región. Y no sé, que en tu carácter de cronista municipal pudieras ahí hacer una convocatoria a la ciudadanía para que se pudiera elaborar en la medida de lo posible esta microhistoria, y que pudiera servir de contenido para los alumnos de secundaria, de preparatoria, quizá de la propia universidad, para que la microhistoria de Autlán y la región pudiera tener ahí una difusión amplia, porque ahorita precisamente estamos comentando que de Antonio Alatorre es poca la gente que pudiera
que pudieras saber de él, y yo creo que esto ayudaría. No sé qué pudieras pensar de ello. Sí, claro, puede ser una buena opción a la gente, y sobre todo lo importante sería establecer la comunicación, la relación con las escuelas para poder hacer llegar la información, porque información incluso hay. Sí. Sería buscar la manera de canalizar esa información de una forma atractiva para los niños y que se pueda ser de utilidad. Sí, sí, sin duda. Yo creo que sería una forma de difundir los valores autlenses, ¿no? Los personajes, porque yo creo que, como tú dices, muchas de las veces la difusión no es la adecuada ni la necesaria, y se pierden este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de personajes que vale la pena que los jóvenes, que los niños sepan, ¿no? El tipo de personas distinguidas que hay en el municipio, ¿no? Así es importantísimo también tener una formación donde se incluya la parte del terruño, del contexto inmediato. Es correcto. Teya, eso era lo que yo quería comentar aquí con Memo. Ya lo comprometiste. Ya lo comprometimos, pero no, Memo es gente de compromisos, y además yo le reconozco a Memo su interés por todo este tipo de tareas que él mismo se autoimpone, y que yo así le reconozco a Memo, te lo digo aquí, en este momento, Memo, y delante de los amigos, que te tengo un gran aprecio y un gran reconocimiento por la labor que haces. Muchas gracias. Pues ya con esta iniciativa ahí guardada y grabada, estamos llegando a la parte final del programa. Entonces, pues me gustaría que me dieran sus comentarios. ¿Qué se llevan de este programa? ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas? ¿Qué podemos decir de Antonio Alatorre como conclusión? Sí, ¿qué me llevo? Pues primero una felicitación para ustedes por tomar en cuenta a don Antonio para esta emisión de hoy. Y como recomendaciones, pues primero sería que en el lugar que encuentren un libro de Antonio Alatorre a la venta, no lo dejen ir. Ya casi todos sus títulos están agotados. Solo se consigue así muy fácil La Migraña, la novelita esa que les menciono. Me han dicho que eres cazador de sus títulos. Sí, donde uno encuentre algún libro de él hay que hacerse de él. Y otra cosa que me gustaría recomendar mucho es que cuando ya tengan el libro y comiencen a leerlo, se olviden de que están leyendo a un erudito, a un sabio. La prosa de don Antonio es agilísima, es muy accesible, y a veces si llegamos con ese prejuicio de que es un gran intelectual, un gran erudito, pues a veces se nos hace un poco difícil, o ya llegamos predispuestos a que va a ser a lo mejor algo muy denso, pero para nada, es una prosa muy ágil, muy accesible para cualquiera de nosotros. Así es, esa es una recomendación muy interesante, Memo, que vamos a tomar en cuenta. A mí me quisiera, pues, más que nada despedir con un verso muy bonito que habla en el libro de los 1001 años de la lengua española, y que dice: ya 1000 años han pasado y la lengua no es como antes. Hay quienes la quieren pura, pero la lengua futura depende de los hablantes. ¿Sí? Así es. La transformación de la lengua, que desde luego no es lo mismo que hablaban los españoles hace 1000 años a la que hablamos ahorita, se ha nutrido de tantos modismos de América, etcétera, etcétera, y que desde luego está en constante movimiento, lo comentamos hace un rato, pero yo creo que eso es precisamente lo bonito del idioma, ¿no, Memo? Que está en movimiento, sí, que está enriqueciéndose día a día, y que eso es precisamente lo que Antonio Alatorre quizás quiso dejarnos ahí como legado, y que la lengua que hablamos, que hablaron nuestros antepasados, que hablamos nosotros y que hablarán en el futuro nuestros hijos y nuestros nietos, pues seguramente que va a ser diferente, ¿no? Claro, entre lo que aporta don Antonio está el hecho de que no hay una autoridad que determine cómo se va a ir modificando, cómo va a ir evolucionando la lengua, sino que eso depende de los hablantes. Y también, si tengo tiempo, me gustaría recomendar un texto que se llama De cómo se alarman todos mientras yo me río. Es un ensayo que publicó don Antonio Alatorre en Letras Libres y que está disponible en internet, y es como una versión muy resumida de los 1001 años de la lengua española, en el sentido de la reflexión
sobre la evolución En de la la revista lengua. de que hizo Y la Octavio Paz. incorporación de palabras de otro idioma, ¿no? Exactamente, la incorporación de otras palabras, la modificación morfológica de palabras que ya están y que no deben ser objeto de alarma el hecho de que incorporemos nuevos Claro. vocablos, Nuevos sino que vocablos. así se Porque va a formó enriquecer. el idioma y así es como va a ir evolucionando. Es correcto. Antes de despedirnos, tenemos una pregunta más de Demian Hayes. ¿Hay alguna editorial netamente autlense? ¿Quién mejor para llevar a cabo la labor de acercar este personaje ilustre a los niños? Él menciona eso. ¿Alguna respuesta? ¿Hay alguna editorial? yo conozca, no sé. Una editorial No, como autlense, tal no pues hay. no. El Centro Universitario de la Costa Sur Es publica, correcto, tiene publica. su fondo editorial, Ujú. publica muchos trabajos de sus investigadores y también creación literaria. Pero no sé si podemos considerarlo una editorial como tal, porque es parte de su trabajo, de sus Sí. funciones, pero una editorial independiente Autlense no, no. no la hay. No existe. En Esperemos. Colima, Al menos que no la bueno, conozco. en Guadalajara hay varias, pero bueno, en Colima hay una muy interesante. Sí, mucha gente de aquí de la región publica Publica en Colima, ¿verdad? ahí en Colima. Sí. Pues bueno, ahora sí llegamos a la parte final de este espacio. Muchas gracias por habernos Gracias a ustedes acompañado. por la invitación. Felipe. Gracias, Tey, por el programa, y ya los 5 programas que tenemos. Rapidito se nos han Rapidito, con pan y vino se anda el camino. Sí, los hemos disfrutado y queremos agradecerles a cada uno de ustedes que semana a semana nos han acompañado en este espacio para ustedes. No olviden hacernos llegar sus comentarios si tienen sugerencia de algún tema o si posterior a esta emisión tienen más dudas, también pueden hacerlas llegar. También les recordamos que este espacio llega a ustedes a través de Letra Fría, pero es un programa patrocinado. Si usted está interesado en tener algún espacio, puede contactarse con el equipo de Letra Fría para conocer pues qué podemos ofrecerles. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto es Con Pan y Vino se anda el camino. Mi nombre es Esther Armenta y los esperamos el próximo lunes. Gracias, Tey, los esperamos, amigos. Muerto. La 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 la.